Tendemos a pensar que la literatura y las ciencias puras son dos mundos que se mantienen completamente ajenos el uno del otro, que discurren por vías paralelas y que nunca entran en contacto. Sin embargo, de vez en cuando nos encontramos con un autor que es representante de ambos mundos y que nos demuestra que no solo se cruzan, sino que además pueden dar lugar a sinergias de lo más interesantes. Y de esto vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal una novela contemporánea que me ha permitido arrancarme varias espinitas y avanzar en algunos de los retos lectores que yo me había propuesto para este año. En primer lugar, se trata de una lectura en otro idioma, que ya sabéis que era uno de mis propósitos lectores para 2020. Es un libro que se ha tirado en mi casa 6 o 7 años abandonado, así que también responde al reto de 12 meses, 12 pendientes que nos propuso Alejandra del canal Acabo de Leer. Os dejo por aquí el enlace al vídeo donde lo explica. Y por último también es un libro que responde a una de las premisas del reto 20 de la pecera de Raquel, que también os dejo aquí el enlace al vídeo donde lo explica, y en concreto cumple con la premisa del libro que fue escrito por un autor en su veintena. En este caso el autor del libro tenía 26 años cuando lo escribió, así que bueno, ha sido una novela 3x1 para mí y encima me ha gustado mucho, así que han sido todo ganancias. Os estoy hablando de La solitudine dei numeri primi de Paolo Giordano, un libro que fue traducido al español como La soledad de los números primos y que fue publicado en 2008. Este libro ha sido uno de los fenómenos literarios más importantes de Italia en los últimos años, principalmente por 3 motivos. El primero es que ganó el premio Strega, que es el galardón literario más prestigioso que otorga Italia a sus autores. Además, ganó este premio siendo una ópera prima, porque era el primer libro que publicaba su autor, y si todo esto no fuera suficiente, Paolo Giordano ha sido el ganador más joven de lo Strega. Todo esto junto hizo que se convirtiera en un fenómeno literario. El boca a boca funcionó muy bien con este libro. Además, se suele decir que la elección que hizo el autor para la portada del libro también tuvo su parte de influencia en este éxito, y es que bueno, él eligió esta foto, que es una modelo holandesa, que por las facciones que tiene, que son bastante ambiguas, es difícil saber si es un chico o una chica, y bueno, pues entre eso y lo penetrante de la mirada, se han hecho estudios que decían que buena parte del éxito también tenía que ver con que la gente elegía el libro en la librería porque le llamaba mucho la atención. Bueno, esto es algo que podéis juzgar vosotros mismos, ya que esta es la portada original. No sé, a mí es verdad que en su momento pues también me llamó la atención, ¿no? Es una portada bonita. En 2008 se convirtió en el libro más vendido de Italia con 1 millón de copias. La novela fue llevada al cine en el año 2010 en una coproducción de varios países europeos. Ha sido traducida a más de 23 idiomas. El autor, Paolo Giordano, tardó 9 meses en escribirla y en un principio eligió como título para la novela Dentro y fuera del agua, que es un título que se ha mantenido para uno de los capítulos interiores, pero bueno, el editor de Mondadori consideró que este título no tenía la fuerza suficiente, decidió renombrarlo como La soledad de los números primos, que es un título que ya veremos luego que resume perfectamente la premisa del libro. Una cosa curiosa sobre el autor es que él es doctor en física teórica, con lo cual ya os digo que es representante de este mundo de las ciencias puras, y cuando terminó el liceo, lo que es el equivalente al bachillerato o al instituto, él consiguió la máxima puntuación posible que hay en Italia, que sería 100 de 100. Así que se puede decir que su expediente era perfecto, y bueno, yo creo que esto es algo que define mucho a la persona, tanto por su carácter, su personalidad, como por el potencial que tenía, ¿no? La novela nos presenta a Alice y Mattia, que son 2 jóvenes a los que vamos a acompañar a lo largo de varias etapas de su vida, desde que son pequeños hasta su etapa adolescente y luego también su etapa adulta. Y bueno, pues son 2 personas que se caracterizan principalmente por estar completamente solas, aisladas dentro de sus respectivos entornos sociales. Son 2 personas que no encajan ni en sus familias, ni en su reducido grupo de amigos, ni en su entorno escolar, ni posteriormente en el trabajo. Lo que les hace tan especiales y que no consigan encajar en ningún círculo es el hecho de que ambos, cuando eran pequeños, sufrieron una desgracia que condicionó muchísimo su carácter y su forma de enfrentarse al mundo. Nosotros como lectores vamos a ser testigos de cuando sus caminos se cruzan, que sería en el instituto, y a partir de ese momento vamos a ver que sus vidas se van juntando y separando a lo largo de los años en una dinámica que es muy recurrente, y bueno, pues ellos siempre van a tener esa tendencia a buscarse y a estar juntos porque por primera vez se van a sentir cómodos con otra persona, no se van a sentir juzgados, y sin embargo va a haber fuerzas externas que constantemente les van a estar separando. Así que bueno, pues de esa dinámica de cómo se juntan y se separan es de lo que trata este libro. Curiosamente la idea
idea o la premisa principal del libro surge de un principio matemático, que es el de los números primos gemelos. Como vosotros sabréis, un número primo es un número que solo es divisible entre sí mismo, no se puede dividir entre ningún otro número. Y dentro de esta categoría de números existen unos que son muy especiales, que son los números primos gemelos, que tienen la característica de que están juntos pero separados solo por una cifra que es un número par, ¿vale? Un ejemplo serían el número 11 y el número 13, que están juntos pero separados por el número 12. Pues de esa premisa es de la que surge la idea, ¿no? Al final Matia y Alice, al igual que los números primos, son personas totalmente distintas al resto que les rodea, son muy especiales y se van a mantener muy unidas pero a la vez separadas, nunca llegan a tocarse, nunca llegan a realmente a confluir, ¿no? Este libro yo creo que principalmente destaca por dos cosas. Una, la creación de los personajes, porque como ya os digo, los dos protagonistas son completamente únicos, no se pueden comparar con nada que conozcamos y no solo crean extrañeza entre su propio entorno, sino que tú como lector también vas a sentir que muchas de las cosas que hacen no entiendes el porqué y sin embargo tienen un poder de atracción que es innegable, porque tú, aunque te sientas muy alejado de ellos en sus planteamientos y en su forma de actuar, constantemente vas a estar pendientes de qué les pasa y vas a querer saber cómo se desarrollan. Y esta relación que se genera con ellos, yo creo que el gran acierto del autor es que surge de los dos primeros capítulos, en los que nos presentan precisamente cuáles han sido esas dos desgracias personales que han vivido y que son tan impactantes que a partir de ese momento tú no vas a querer despegarte de esos personajes para saber cómo evolucionan, ¿no? Yo en concreto me quedé tan, pues eso, impactado que quise saber qué efectos iba a tener eso en su vida. No me podía ni imaginar cómo sería una persona que creciera teniendo pues algo así en el pasado. Además hay otra cosa que también me gusta mucho sobre estos dos personajes y es el hecho de que aunque los dos están completamente aislados y no logran integrarse en ningún círculo, la manera que tienen de gestionarlo es completamente distinta. Por una parte tenemos a Matia, que quizá es el más aislado de los dos, es un chico totalmente introvertido que él yo creo que cuando más cómodo se encuentra es en completa soledad, es decir, a él le sobra todo el mundo, no quiere nunca relacionarse, huye de cualquier situación en la que tenga que haber contacto social. Y bueno, pues él digamos que es el más conformista, ¿no? Él, dentro de que es infeliz, pues lo tiene muy asumido y bueno, pues su planteamiento vital es permanecer solo y que nadie le moleste. Sin embargo, Alice es todo lo contrario. Ella, aunque se sienta excluida de la sociedad, ella constantemente va a querer intentar entrar en ella. De hecho, es este tipo de personaje que por intentar encajar es capaz muchas veces de denigrarse a sí mismo y dejar que las personas pues le traten mal, incluso que agredan pues su integridad física o mental, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que no es agradable de ver, sobre todo en la etapa adolescente o del colegio, instituto. Ya sabemos lo crueles que podemos llegar a ser, ¿no? Las personas con los que son diferentes y bueno, pues ella va a tener que tragar carros y carretas en esa etapa. Es curioso que luego en las dinámicas que se crean entre ellos dos, pues claro, Alice es la que parece más abierta, es la que siempre da los primeros pasos, la que más fuerza a Matia para que se abra con ella y sin embargo pues no dejan de ser los dos igual de raros e igual de asociales. Aunque ellos reaccionan de manera muy diferente al rechazo que sufren por parte de la sociedad, sí que tienen una cosa en común y es que de alguna manera ellos somatizan ese rechazo y a ambos les lleva a autoinfligirse daño a sí mismo. Alice lo va a hacer a través de trastornos alimenticios que bueno, los va a arrastrar a lo largo de toda su vida y van a ser muy determinantes incluso en su futuro ya como persona adulta, y por otra parte Matia va a ser una persona que se autolesiona y bueno, pues digamos que hasta eso tienen en común. Esta es una de las cosas que más me ha gustado, la creación de personajes, y por otra esa atmósfera que consigue crear Giordano en la novela, que en todo momento es muy deprimente, muy inquietante, te mantiene incómodo durante toda la novela por las cosas que suceden y cómo se cuentan, y además se podría decir que también tiene un punto sórdido, incluso escatológico, y es que el autor, ante situaciones que realmente son muy incómodas para el lector, nunca aleja la mirada, es decir, te planta ahí delante y te lo explica todo con todo lujo de detalles, y esto hace, pues ya os digo, que sea una novela un tanto incómoda de leer. Es como estas películas que de vez en cuando pasa algo y te dan ganas como de no mirar, ¿no? Aunque la película te interesa y probablemente sea una escena súper importante,
tienes cierto pudor por ser testigo de cosas tan íntimas, ¿no? Pues esto pasa muchísimo en esta novela. En cuanto al estilo y la estructura del libro, simplemente decir pues, que es una novela de formación, porque obviamente somos testigos de cómo estos personajes crecen y se desarrollan, y tiene capítulos que son bastante breves, con lo cual la lectura es muy amena, y además como todo lo que cuentan es tan impactante, pues la verdad que a mí me mantuvo muy enganchado. Es un libro que se lee muy fácil. Bueno, en conclusión, este libro a mí me ha encantado. De verdad que, bueno, me ha llegado muy hondo y son dos personajes con los que he sufrido mucho, pero a la vez me he sentido siempre muy protector con ellos, no sé cómo decirlo. Desde el primer momento sentí que quería acompañarles en este camino y ser testigo de cómo iban intentando dejar atrás esas desgracias que cada uno ha vivido. Y no sé, yo creo que es un libro que no va a gustar a todo el mundo, primero por su ambientación, por el tipo de estilo que tiene, porque es un libro que tiene mucho silencio, poco diálogo, es bastante introspectivo, hay mucho análisis psicológico de los personajes. Y bueno, pues yo creo que todo esto hace que no sea un libro para todo el mundo, y seguramente es un libro que polariza mucho las opiniones, ¿no? O te encanta o no le ves ningún atractivo. A mí desde luego me encantó. Sin duda una de las cosas que más destacaría de él es que toda esa ambientación que tiene, tan inquietante, tan deprimente, etc., hace que la historia tenga algo de irreal, casi de mágico, y muchas veces parece más un cuento o una fábula que una historia real. Porque sí, por una parte es una historia de formación, de chico conoce a chica y cómo se desarrollan, crecen y sus caminos se van entrelazando. Pero a la vez es tan especial, tan única y tan diferente de todo lo que hemos podido leer de este tipo de género, que casi parece un género propio, no sé, a mí me parecía algo distinto. Es más que nada dejarte atrapar por la historia, por los sentimientos de estos personajes y ver hasta dónde pueden llegar en sus rarezas y bueno, pues no sé. Ya os digo, es un libro bastante especial. Yo os recomendaría que le dierais una oportunidad porque ya os digo, en cualquier caso, incluso si no llegase a encajar mucho con vuestro estilo, es un libro que se lee rápido, fácil y bueno, pues yo creo que merece mucho la pena, la verdad que sí. Y a los que os dejéis seducir por estos dos personajes, yo creo que os va a dar muchísimo. Es un libro de estos que cuando lo cierras se sigue quedando contigo la historia. Y no sé, a mí ya os digo, me ha gustado muchísimo, lo recomiendo y bueno, pues ya me contaréis. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo. En este caso me gustaría que me recomendarais otras novelas de formación o de aprendizaje, es decir, este tipo de historias en el que asistimos a la niñez, la adolescencia y la edad adulta de unos personajes y bueno, les acompañamos en ese trance. Me gustaría sobre todo si son historias pues como esta, que se salgan un poco de la tónica general y que pues, nos presente personajes que sean personajes muy interesantes y muy ricos. Me encantará conocer otros ejemplos. Este tipo de novelas tiene una cosa y es que normalmente nos permiten evocar momentos que nosotros hemos atravesado también, ¿no? Pues de nuestra etapa a lo mejor en el instituto, cuando éramos adolescentes, o ese paso a la edad adulta. Entonces siempre es interesante verlo reflejado en otros personajes y ver cómo ellos reaccionan a situaciones o momentos que a lo mejor tú también has estado expuesto a ellos, no sé. Si tenéis alguna recomendación al respecto, pues me gustará mucho verlas. Y nada, como siempre os digo, si es la primera vez que pasáis por el canal y os ha gustado lo que por aquí os he contado, os invito a que os suscribáis, le podéis dar al cabezón de serlo, y a todos los demás, muchas gracias por seguir ahí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos y que paséis muy buena semana.